Hermanos, titulé esta enseñanza Las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas de la Reforma. Y vamos a detener un poco, solamente por hoy, el estudio que estábamos haciendo acerca de quién es Jesucristo, la persona de Jesucristo. Estuvimos viendo que Él es Dios, estuvimos viendo de que Él es la voz de Dios audible, Él es el verbo de Dios, que Dios habla en Jesús, Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro suficiente Salvador. Y hoy vamos a enfocarnos en lo que Jesucristo hizo hace más de 500 años atrás con un monje llamado Martín Lutero. El pasado viernes cumplimos 508 años desde que la iglesia hizo reformas para buscar adorar y obedecer a Dios lo más fiel posible a las Escrituras. Si algo hizo la Reforma Protestante fue que las personas que estaban atendiendo a la iglesia volvieran a las Escrituras. El 31 de octubre de 1517, un monje católico alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania un documento que se conoce o conocemos como las 95 tesis. Las 95 tesis son simplemente 95 declaraciones. Son 95 declaraciones con las que Lutero escogió protestar en contra de los problemas que estaban teniendo en la iglesia. Martín Lutero hizo esto sin saber que él iba a revolucionar la historia de la iglesia. Él no lo hizo con esa intención, sino que lo hizo simplemente con el hecho de poder protestar en contra de lo que estaba sucediendo. Tanto fue así, que esa no fue su intención, que estas 95 tesis él la escribió simplemente con la intención de que los teólogos, maestros, profesores de la Biblia de esa época fueran los que pudieran entender los puntos que él estaba diciendo. El latín era un idioma que no lo hablaba el pueblo. El latín era un idioma que solamente lo hablaban los estudiados, los maestros, los profesores. Pero ese tratado o esas 95 declaraciones fueron traducidas a muchos otros idiomas para que las demás personas pudieran entender lo que él estaba tratando de decir. Gracias a Dios, este evento nos permitió tener la libertad de adoración en todas partes, tener nuestras Biblias en nuestro propio idioma. Para algunas personas, Lutero fue un ogro que destruyó la unidad de la iglesia, porque la gente pensaba que la iglesia católica era todo. La gente que estaban yendo a la iglesia católica creyeron que Lutero lo único que hizo fue revolucionar y dividir la iglesia. Sin embargo, para otros, él es un héroe usado por Dios para que la iglesia abriera los ojos y volviera a predicar el evangelio puro. Se dice, hermanos, que Martín Lutero iba al confesionario y estaba 2 y 3 horas confesando sus pecados. Porque él no podía entender de que Dios pudiera perdonarlo a él, que era un hombre tan malo. Él sabía de que Dios era omnisciente, que Él podía entender cada uno de tus pensamientos. Él podía saber cada una de las intenciones. Aunque tú te expresaras bien, sabía que detrás de esa confesión que hiciste podía haber pecado. De manera que él iba al confesionario, confesaba sus pecados y estaba 2, 3 horas. Dice que ya los sacerdotes que estaban para decirle, Lutero, eres perdonado por tus pecados, ya estaban cansados de él. Dice que lo veían y huían, porque era tanto tiempo que él estaba ahí que se aburrían de las confesiones de Lutero. Y dice que cuando Lutero terminaba de confesar sus pecados, salía del confesionario, y cuando salía del confesionario iba a recordar y decía, se me olvidó confesar estos otros pecados, y volvía a confesar más pecados todavía. No se sentía tranquilo. Él no se sentía tranquilo de saber de que Dios estaba siempre airado con él, de que Dios siempre estaba airado con los pecadores. En 1515, él comienza a enseñar la carta a los romanos en Alemania. La iglesia católica le dice, empieza a enseñar la carta de Romanos a los filigreses, a los miembros de la iglesia. Cuando él empieza a enseñar la carta a los romanos, dice la Escritura que el justo es justificado por la fe y que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, pero que el justo es justificado por la fe. Esto impactó a Lutero. Cuando Lutero leyó estas palabras, él no podía entender de que el hombre fuera justificado por la fe sola, cuando la iglesia católica enseña de que tenemos que hacer obras para poder ser salvos. Tenemos que hacer penitencia, no arrepentimiento, sino penitencia para ser salvos. Esa es la traducción que tenían ellos de la Biblia. En 1516, él empieza a enseñar Gálatas. Y ya esta sí, ya le puso el punto final a lo que él ya tenía entendido de que la justificación
con Dios era solamente a través de la fe, porque dice Gálatas expresamente de que somos justificados por la fe sin las obras de la ley, explícitamente. En 1517, él clava las 95 tesis en contra de las indulgencias papales. ¿Qué eran estas indulgencias? Según la Iglesia Católica, y cito, las indulgencias son la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. La liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. Es decir, el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente para perdonar los pecados, sino de que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para que el hombre tenga acceso a Dios, pero no ser totalmente perdonado. Martín Lutero clava 95 tesis protestando en contra de estas indulgencias. Ellos enseñan que a través del bautismo el niño es purificado del pecado original. Por eso es que ellos bautizan a los niños. Ellos entienden que a través del bautismo el niño es quitado del pecado original, el pecado que nace con su nacimiento, el deseo de pecar. Pero como ese individuo, cuando las personas lo empezaron a ver, empezaron a decir, yo pienso igual que tú, Lutero. Y Martín Lutero aprovechó una época en la que salió la imprenta. Es como decir que ahora salió las redes sociales y nosotros usamos las redes sociales para promover el evangelio por todas partes. Bueno, Martín Lutero usó la imprenta para promover el evangelio por todas partes. Él aprovechó de que la imprenta estaba vigente y empezó a traducir documentos de la Biblia. Empezó a traducir la Biblia al alemán. Y como la imprenta estaba reciente, esto era algo que todo el mundo quería leer. Martín Lutero usó tanto la imprenta que Martín Lutero usó, o más bien contrató a un dibujante para que las personas que no podían leer pudieran ver dibujos dibujos interpretativos, que si usted lo puede buscar en el internet, porque son dibujos que están en la historia, en museos, que ponen al Papa como si estuviera Satanás hablándole por detrás de él. Caricaturas burlescas del Papa. Él usó todos los medios que tuvo para poder promover el evangelio de la manera que Dios había puesto en sus manos. Pero la imprenta fue algo muy necesario en ese tiempo. Es como decir que las 95 tesis que él clavó es como si lo hubieran clavado en el muro de Facebook o en Twitter o en alguna parte de las redes sociales donde todo el mundo la viera. Y que cuando él la puso, la gente lo empezó a compartir como queriendo decir, yo comparto la misma idea que tú. Las tesis de Lutero se viralizaron por toda Europa. La traducieron en todos los idiomas de Europa. Y muchos pastores empezaron a responder, nosotros pensamos igual que tú, nosotros pensamos igual que tú, nosotros pensamos igual que tú. En 1520, el Papa manda una bula papal diciéndole a Lutero que se retracte de las 95 tesis. Y le dio 60 días para retractarse. En 1521 fue llevado a la dieta del imperio reunida en Worms delante de Carlos V. Este fue un recién electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, alemán, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Lutero pensaba que tendría la oportunidad de defender sus puntos de vista, pero para sorpresa suya solo se le permitió responder a dos preguntas. Número uno, que si los libros que estaban ahí los había escrito él. Y número dos, si se retractaba. Tras Lutero examinar los libros, mientras él está siendo juzgado en frente de todo el mundo, él examina los libros, y cuando él examina los libros, dice, sí, esos libros que están ahí los escribí yo, pero no solamente esos, hay otros más que yo escribí. Y le dijeron, no le dieron ni la opción de explicar lo que decían en los libros, para que los demás pudieran escuchar, simplemente le dijeron, te retractas a haberlos escrito. A lo que él pidió que se le diera 24 horas para poder contestar. Cuando volvió después de 24 horas, su interlocutor insistió, ¿te retractas o no te retractas de lo que acabas de escribir? A lo que Lutero contestó, y cito, esto es una cita célebre de Martín Lutero, y dice, no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, si no me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa, ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos, por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y cautivo a la palabra de Dios.
Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Que Dios me ayude. Y termina diciendo, amén. Esa cita de Martín Lutero muchas personas las han usado específicamente porque cuando te quieren atacar lo que crees, tú tienes que ir a la Escritura y decir, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Nosotros pudiéramos decir que el grito histórico de la Reforma era, volvamos a la Escritura. Volvamos a la palabra de Dios. Y ese es mi lema siempre. Volvamos a las Escrituras. Volvamos a la palabra de Dios. En 1536, William Tyndale fue el que tradujo la Biblia al idioma inglés, para los que hablan inglés. Mucha gente no entiende el valor de las Escrituras que tenemos hoy. Pero gente literalmente dieron su vida por traducir la Biblia al lenguaje que nosotros podamos entender. Tantos idiomas que hay y solamente la tenían en un solo idioma y solamente los estudiados la podían leer. Muy pocas personas la podían leer. Y antes de él ser estrangulado por el verdugo, él dijo estas palabras: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Porque el rey de Inglaterra es el que estaba promoviendo la muerte de los cristianos. Y él decía, Dios, abre los ojos a ese hombre. Él la tradujo al inglés y lo mataron por traducir la Biblia al inglés. Hubieron 5 afirmaciones muy importantes que marcaron la Reforma Protestante, conocidas como las 5 solas. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Y el resto de este sermón, deseo poder explicarlas y que todos entendamos por qué son tan importantes para la iglesia. Por eso que titulé las 5 solas de la Reforma. Lo titulé las 5 solas de la Reforma. Estos principios debemos de vivirlos, enseñarlos y ponerlos en práctica. Yo creo que todos inconscientemente creemos estas cosas, pero cuando los reformadores lo pusieron en papel, ayudó a que la iglesia tuviera una estructura y no salirse de ahí. Y esto lo debemos de guardar hasta que Cristo venga y pasarlo hasta las siguientes generaciones. Entonces, comencemos la número 1. La sola Escritura. Sola Escritura. La sola Escritura es la enseñanza que sostiene todas las otras declaraciones. Porque sin la Escritura no podemos saber qué es el resto de las declaraciones. Si no tenemos las Escrituras, no sabemos quién es Cristo. Si no sabemos quién es Cristo, no sabemos cómo podemos ser justificados por Él. No sabemos cómo podemos ser arrepentidos. Si no tuviéramos las Escrituras, hoy por hoy, no tuviéramos ningún fundamento del cristianismo. Pero Jesucristo mismo lo dijo. Mis palabras no pasarán. No pasarán. La palabra del Señor no pasará. Creer solo Escritura es creer que solo la Escritura es nuestra norma de fe y conducta. Creer la sola Escritura es creer que solo la Escritura es nuestra norma de fe y conducta. Creer en la sola Escritura es creer que el Espíritu Santo habla a través de la Escritura. Que el Espíritu Santo inspiró a los autores a escribir lo que dice la Escritura. Pasen a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, no alguna parte de la Escritura, sino toda la Escritura. La Escritura completamente es la palabra de Dios. Cuando citamos la Biblia es citar a Dios. Cuando decimos la Escritura dice, es decir, Dios dice. Pablo dice que él siendo apóstol, él todo lo que enseña va de acuerdo a las Escrituras. En 1 de Corintios capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15, en el versículo 3, Pablo siendo apóstol, él dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿a qué? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras.
Él mismo está diciendo, yo les estoy dando lo que yo recibí, lo que también os he enseñado. Yo no he enseñado otra cosa que la Escritura. La Escritura es la única norma de fe y conducta para los cristianos. Tristemente, esta Escritura dice, 2 de Pedro 3:16, que muchos inconstantes las tuercen para su propia petición. Nosotros creemos que solo la Escritura es inspirada por Dios y que la Escritura fue dada por el Espíritu Santo a través de los hombres. Y que la Escritura, los únicos que la pueden interpretar correctamente son los cristianos, porque el hombre sin el Espíritu de Dios no la puede entender. Creer en sola Escritura es afirmar que la Escritura es inerrante, es infalible. La Biblia no contiene errores porque Dios no comete errores y Dios no se equivoca. Que la Biblia es completamente verdad y es absolutamente confiable. Eso es creer sola Escritura. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo. Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Nos habla en su Hijo. Su palabra, su verbo, el verbo de Dios. Entonces nosotros debemos rechazar cualquier persona que enseñe mentiras o se pare en este púlpito o en cualquier otro lugar y diga lo que la Biblia no dice o diga algo que contradiga lo que dice la Escritura. Y todos tenemos ese compromiso. Todos. Todo cristiano tiene el compromiso de refutar cualquier persona que hable en contra de la palabra o que enseñe en contra de la palabra y que lo haga en un púlpito en una iglesia. Ningún ser humano tiene más autoridad que Dios. Ninguno. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Isaías 8:20, dice Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. En otras palabras, lo que él quiere decir es que si sus palabras o opiniones no son conforme a la palabra de Dios es porque no tienen la luz de Cristo. Cristo no los ha iluminado. No tienen la luz de Jesucristo. Si hablan en contra de la palabra, si no hablan conforme a la palabra, si no predican lo que es la palabra, no tienen la luz de Cristo. Andan todavía en oscuridad y en pecado. La sola Escritura enseña que la Biblia es la autoridad final. Es el fin de todas las controversias. O alguien dice, Dios me dijo, sí, ¿y qué dice la Escritura? Si no va conforme a la Escritura, no te ha nacido la luz. Que la Biblia interpreta, la Biblia enseña la sola Escritura. La Biblia interpreta la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pasajes que son oscuros de entender, pero que hay otros pasajes que son más claros y lo podemos usar como luz para alumbrar a pasajes oscuros y poder interpretarlos juntos. Y ahora tenemos la enseñanza más clara. Es decir, que hay pasajes que son un poco difíciles de interpretar, pero cuando los lees con otros pasajes, ahora los interpretas más fácil. No es que yo venga y digo, bueno, para mí la Escritura significa eso. No, lo que significa para ti, resérvatelo. ¿Qué Dios quiso decir con lo que dijo? No para ti. Si yo le escribo una carta a mi esposa, el que la interpreta debería de ser el que dice las cosas, ¿no? No que alguien diga, bueno, yo leo la carta y para mí eso representa de que él la quiso, que él la ama. No. O él dijo lo que él quiso decir. Bueno, Dios dijo en su palabra lo que él quiso decir. Cambiarla es torcerla y torcerla es añadirle o quitarle. Y eso es un pecado que Dios condena. En Apocalipsis 22:18 él dice que el que le quita y le añade, ¿qué será? El que le quita o le añade su palabra, dice que vendrán plagas y juicio de parte de Dios. Lutero decía que el púlpito es el trono de la palabra de Dios. El trono de la palabra de Dios. Y que en este lugar, cuando abrimos la Biblia, quien reina es Dios. Y que cuando el hombre se pone por encima de las Escrituras, le está quitando la gloria a Dios. Que por tanto el hombre tiene que citar la Biblia, hablar la Biblia, predicar la Biblia y solo la Biblia. Que cuando el hombre empieza a predicar sus sueños y sus emociones y sus deseos, no está predicando la Biblia, no está predicando a Dios y está hablando de sí mismo. Y esa es mi convicción.
Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma en la que la persona pueda ser salva si no es por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo puedo usar mi testimonio para aumentar la fe de alguien, quizás, que ya es cristiano, pero no para salvar a alguien. Tu testimonio no salva a alguien. Es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La gente va a tener fe solamente por el oír la palabra de Dios. Entonces, la Escritura es suficiente para conocer a Dios en Cristo Jesús para nuestra salvación. Solamente en Cristo Jesús. Solo la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que este libro es vivo y es eficaz? ¿Tú crees que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Es viva, hermanos. Tiene el poder para dar vida. Es la semilla que plantamos y produce vida. Lo único que deben de predicar los predicadores es la palabra de Dios. Es el único libro que cuando uno lo predica produce vida. Es el único libro que da vida a los muertos por la palabra de Dios. Cuando Dios creó el mundo, Él dijo y existió. Cuando uno predica, dice y el hombre vuelve a la vida porque está muerto en sus pecados. Solo la palabra de Dios da vida. Además de que enseñaron solamente la palabra de Dios, dieron otra enseñanza, es solo por gracia, sola gratia. Sola gratia significa solo por gracia. La gracia es donde alguien recibe contrario a lo que merece. Por ejemplo, la misericordia es darle a alguien o perdonar a alguien. Pero la gracia va mucho más allá de la misericordia. Porque la gracia no es solamente perdonar, sino recompensarte cuando tú no te lo mereces. Por ejemplo, un papá le dice a su hijo que bote la basura, el niño no la bota, lo castiga. En vez de castigarlo, le dice, ¿sabes qué, hijo? Yo te voy a perdonar por lo que hiciste y además de eso te voy a llevar para comprarte un helado. No solamente lo perdonó, sino que además de eso hizo gracia con él porque le dio algo que él no se merecía. Él se merecía castigo. No es como que tú le debas una deuda al banco y cuando tú le debes una deuda al banco, no solamente te perdonen la deuda, sino que te repongan para atrás lo que tú le debes a ellos. ¡Wow! Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. No es algo que tú merecías, no es algo que tú hiciste algo por eso, sino que es algo que Dios hizo para salvarte. Pasa en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, es rico en misericordia, es decir, no le falta misericordia a Dios, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él es rico en misericordia. Como es rico en misericordia, no le falta misericordia. A todo aquel que venga, Él le provee misericordia. Pero además de eso, nos dio gracia. Gracia. Solamente por gracia. No es por nada que nosotros hayamos hecho. En Romanos 3:23, Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por gracia. Por gracia, solamente por gracia. Eso es un principio que debemos aceptar. Solamente por gracia. Dice el capítulo 4, versículo 23. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos
en el que levantó a los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo fue crucificado por nosotros y nos perdonó para darnos justificación. Fue solamente en Cristo Jesús. Miren lo que dice el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Cayó Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De manera que cuando uno sirve al Señor, no es como que uno está sirviendo al Señor para que Dios nos recompense, sino porque Él ya nos ha recompensado. Si no dijera, entonces es como que ahora tu justicia cuenta como una deuda. Es como que Dios ahora te lo debe. La salvación no es algo que Dios te debe a ti por algo que tú hiciste. La salvación es algo que Él te dio a ti por algo que tú no merecías. No es como que tú vas al trabajo y el trabajo te debe un salario. No, la salvación es algo que Dios no te debe. Al contrario, Dios lo que debería darte es ira, condenación, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y si todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos estamos bajo la gracia de Dios, de alguna forma u otra. En Juan 1:17 dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren ahí en Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, se desbordó la gracia. ¿Dónde abundó el pecado? En nosotros. Ahí fue donde Cristo vino a morar y sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia, porque Cristo ahora mora en nosotros. En nosotros. Además de ser salvo por la gracia solamente, somos salvos por fe. Solamente por fe. Vuelvan a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, estábamos muertos. Escucha bien, esto no fue de que tú estabas enfermo o andabas cojo. Estabas muerto. Un muerto no puede responder por su propia cuenta. Un muerto no puede caminar por su propia cuenta. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados, de manera que no podíamos responder a Dios. No podíamos, de ninguna forma. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¡Wow! Es un don de Dios. Ni la fe que tú tienes creíste por tu propia cuenta. Es un regalo de Dios. Es decir, tú estabas muerto, no podías creer, porque un muerto no puede creer. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Decía C.S. Lewis que aún
el diablo es el diablo de Dios, porque el diablo no puede hacer nada si no es porque Dios no se lo permite. Una persona, hermanos, está esclavizada a la voluntad de sus pecados. Cuando Cristo viene a su vida, cuando Cristo lo resucita, le abre los ojos para que ahora pueda ver. Le da ahora la voluntad para que pueda responder a Cristo. Pero mientras tanto eras un esclavo, una persona que estaba atada al pecado. La única razón por la que tú puedes ahora caminar en libertad y seguir a Cristo es porque Él te hizo libre. De otra manera no hubieras mirado a Cristo, no hubieras seguido a Cristo, no hubieras respondido a la voz de Cristo porque no lo podías escuchar, porque estabas muerto. Cuando Lázaro estaba muerto en la tumba, llevaba 4 días muerto y dice que ya apestaba. No podía responder. Pero cuando Jesucristo le dijo, Lázaro, sal fuera, salió. Así respondimos nosotros, hermanos. Su voz nos habló, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Su voz nos habló en su palabra y a través de esa voz nosotros pudimos responder en obediencia a Dios. De manera que somos salvos solamente por gracia. Solamente por la fe en Jesús, no por obras. No hay ninguna obra que pueda salvar a ningún ser humano. Todas las religiones enseñan de que hay que hacer algo para ser salvos. Haz esto y ser salvo. Haz esto y recibe el favor de Dios. Haz esto para que puedas recibir bendiciones. Haz esto otro y te dan métodos para que tú puedas recibir bendiciones de parte de Dios y ser salvo. Pero la verdadera fe cristiana enseña de que solamente por la fe podemos ser salvos. Solamente por la fe en Jesús. En Hebreos 12:3 dice que Él es el autor y el consumador de la fe. El autor de nuestra fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por fe. No es por nada que nosotros hayamos hecho ni que podamos hacer. Es solamente por fe. En Isaías 64:6 dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia. No hay nada que podamos hacer y aun cuando las hacemos a veces hasta con pecado en nosotros o con intenciones pecaminosas para recibir crédito. Y dice, no hay nada que el hombre pueda hacer para poder ser salvo. Es solamente por fe, no es por obra para que nadie se gloríe. En Hechos 11:18 dice que Él es el que da el arrepentimiento. Oye, es increíble porque tienes la fe, pero también tienes el arrepentimiento. Y lo único que te da el arrepentimiento es Dios. Entonces, ¿en quién es en esa fe? Esa fe es solamente en Cristo. Y acá sí voy a terminar. Solo en Cristo. Entonces vimos que es sola escritura, sola gracia, sola fide y ahora solo en Cristo. Sola escritura es nuestra regla de fe y conducta. Solo por gracia somos salvos mediante la fe y esa fe es solamente en Cristo. Solo Cristo. En Juan 10, capítulo 10, versículo del 7 al 9, Él dice que Él es la puerta por la que van a entrar las ovejas. Solamente es en Cristo Jesús en quien podemos ser salvos. Juan capítulo 10, versículo del 7 al 9, Él dice estas palabras. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Solamente el que entre por Jesús puede ser salvo. En Juan 14:6 Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente podemos ser salvos en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino para ser salvo. Él es la única verdad para ser salvo. Y Él es la vida que te puede dar salvación. En Hechos 4:12, miren las palabras de Pedro. Dice Pedro en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escucha bien, en ningún otro hay salvación. Wow, ahí dejó fuera a Mohammed, a Mahoma, Buda y todas las demás religiones. No, en ningún otro.
No hay forma de que puedas acercarte a Dios si no es solamente a través de Jesús. Ningún otro. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra forma en la que te puedas acercar a Dios. No es ni María la que le dio el nacimiento a Jesús. Solamente un solo nombre en toda la tierra, bajo del cielo, y está en Jesús. Es solo en Jesús. Esas deben ser nuestras convicciones, hermanos. Solo en Él hay salvación. No podemos ser salvos si no es solamente a través de Él. Wow, esto era para que mataran a los apóstoles. Esto era arriesgarse su vida completamente. Entonces, si somos salvos solamente por gracia, si somos salvos solamente por fe, y esa fe solamente está en Jesús, ¿qué queda entonces? ¿A quién le debemos dar la gloria? A Dios. Entonces el último es soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Estas son las 5 solas. Solo la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Solo Escritura. Solo por gracia. Solo por fe. Solo en Jesús. Y solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Miren lo que dice Romanos 11:36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Entonces, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Solamente de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y solamente para Él es toda la gloria. No hay crédito que ningún hombre pueda tomar. Miren cómo lo dice Apocalipsis. Y con esta cita termino. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, versículo 12. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Capítulo 7, versículo 12. Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Dios la gloria, como dice Pablo en 1 Corintios, sea lo que hagas, sea que comas, sea que bebas, sea que hagas cualquier cosa, todo hágalo para la gloria de Dios. En tu trabajo, para la gloria de Dios. En tu casa, para la gloria de Dios. En la calle, para la gloria de Dios. Mientras manejas, para la gloria de Dios. Todo lo que haces, hazlo para la gloria de Dios. Amén.